Señor Jesús, invocamos tu nombre esta tarde, Señor. Señor Jesús, abre nuestros ojos a tu belleza hoy. Volvemos nuestros ojos a ti, Señor. Volvemos nuestra mirada a ti, Señor Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Te vemos a ti, Señor, el admirable, precioso Cristo. Nos volvemos al Espíritu, Señor. No queremos poner la mirada en las cosas terrenales, sino en las celestiales. Queremos poner nuestra mirada solo en ti, Jesús. Ven, Señor, y llénanos con tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Espíritu vivificante, unigénito de toda la creación, unigénito del Padre, tú eres la resurrección. Espíritu vivificante, Espíritu vivificante, primogénito de toda la creación, el unigénito del Padre. Cristo, tú eres la resurrección. Espíritu vivificante, primogénito de toda la creación, unigénito del Padre. Cristo, tú eres la resurrección. Espíritu, Espíritu vivificante, de toda la creación, el unigénito del Padre. Cristo, tú eres la resurrección, eres el admirable, admirable, admirable Señor, eres el admirable, admirable, admirable Jesús, eres el admirable, eres el admirable, admirable, admirable Señor, eres el admirable, admirable, admirable Jesús. Solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, Señor. Solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, Jesús. Solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, Señor. Solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, Jesús. Jesús, eres admirable, Señor. Te admiramos hoy, Jesús, por toda tu obra gloriosa.
manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Entre los jóvenes, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Entre los jóvenes, bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar, a mi paladar, a mi paladar, a mi paladar. Una vez más, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Entre los jóvenes, bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar, a mi paladar, a mi paladar, a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Fue amor. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar, a mi paladar, a mi paladar, a mi paladar. Amén, Señor, venimos hoy a refugiarnos en ti, a nuestro amado, a nuestro amigo. Eres como un árbol de manzanos entre árboles silvestres. Oh Señor, susténtanos con pasas, susténtanos con manzanas, porque estamos enfermos de amor por ti, Señor. Estamos cautivados, oh, por tu obra gloriosa. Tu amor nos cautiva, tu amor nos constriñe, tu amor nos ha apresado.
Somos tuyos para siempre, Señor. Amén. Amén, Señor Jesús. Gracias porque tú eres admirable, Señor, para nosotros, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Tú eres todo lo que necesitamos, Jesús. Gracias, Señor. Te admiramos y te bendecimos, Señor. Amén. Bendecimos tu nombre, Señor Jesucristo. Bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre. Gracias por esta reunión de iglesia, donde está tu nombre, donde está tu espíritu, donde está tu palabra y donde estamos reunidos como tu iglesia. Gracias, Señor.
En el nombre de Jesús, pedimos tu ayuda para pues hablar tu palabra, Señor. Señor, gracias te damos porque tú eres el único Dios verdadero, no hay otro Dios, y nosotros te servimos a ti. Señor, nosotros nos hemos vuelto a ti y queremos conocerte más, Señor. Así que pedimos tu ayuda para lo que vamos a ver el día de hoy, que nuestro entendimiento pueda ser alumbrado, que tu Espíritu nos dé vida, Señor, a través de tu palabra. Y gobierna tú en medio de esta reunión, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a Ruth, capítulo 3. Vamos a ir al versículo 18. Ahí nos quedamos, ya vamos a comenzar con el capítulo 4. Pero para comenzar con el 4 vamos a hablar de este versículo 18, Ruth 3, versículo 18. Porque esta es como la entrada al capítulo 4. Así que dice aquí Ruth, capítulo 3, versículo 18, dice: entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy, dice aquí la Escritura. Entonces, hemos visto cómo nuevamente aquí esta Noemí interviene para aconsejar a Ruth, y ahora su consejo es: espérate. O sea, ahora le toca a vos hacer lo que a él le corresponde. Tú ya cumpliste tu parte, ¿sí? Bajo mi instrucción, bajo mi dirección, que era que te lavaras, que te ungieras, que te vistieras tu mejor vestido, que fueras a la era, que descubrieras los pies de vos, que le dijeras: extiende tu capa sobre tu sierva, porque tú eres pariente cercano. Ya lo has hecho. Él ya es del conocimiento de vos, ya sabe que tú quieres que él sea tu pariente, que te redima. Ahora lo que te corresponde a ti es esperar. Espera hasta que sepas cómo este hombre resuelve este asunto, porque no va a descansar hasta que se concluya este asunto hoy mismo. Bueno, entonces aquí vemos esto. Esta Noemí le dijo: espera. Y esta palabra es muy interesante porque, en otras palabras, lo que Noemí estaba aconsejando a esta Ruth, la palabra con la que Noemí estaba nuevamente instruyendo a Ruth es lo siguiente: espera. Y esta palabra tiene este significado: siéntate en quietud. Es lo que le estaba diciendo Noemí a Ruth. Siéntate en quietud, reposa, y también mientras vos resuelves este asunto, tú disfruta este tiempo. Es interesante lo que esta Noemí le estaba diciendo a Ruth: siéntate en quietud, ¿de acuerdo? Ese es el lugar que Cristo nos ha dado según Efesios capítulo 2. O sea, Dios nos ha colocado en Cristo en lugares altos. Vamos rápidamente ahí a Efesios capítulo 2, y fíjense lo que el apóstol Pablo dice en relación a nosotros ahora que estamos en Cristo. Dice Efesios capítulo 2, voy a leer el versículo 6, dice: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, este es el lugar de nuestro descanso, es el lugar de nuestro reposo, los lugares celestiales junto a Cristo. Ahí estamos sentados, dice el apóstol Pablo en esta parte de la Escritura, Efesios capítulo 2, versículo 6. Entonces, es prácticamente lo que esta Noemí le estaba diciendo a Ruth. O sea, espera, es decir, siéntate en quietud, tranquila, reposa, ¿sí? Disfruta este lugar, disfruta el estar en reposo, en quietud, en tranquilidad. Espérate, siéntate en quietud, porque ahora ya no depende de ti, ahora depende de vos. Tú ya has hecho tu parte, ahora a vos le corresponde la siguiente parte. Pero mientras él resuelve este asunto, ¿sí? Mientras no descanse para concluir este asunto respecto a ti, para ver si él te puede redimir, ¿sí?
Tú mientras, siéntate en quietud, reposa, tranquila, porque Él se encargará de todo lo demás. Y la posición de nosotros como creyentes en Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia, es el mismo. Nosotros debemos estar en estos lugares celestiales sentados junto a Cristo, porque allí nos ha colocado el Señor. A través de su vida, de su muerte y de su resurrección, ahora nosotros estamos colocados en lugares celestiales con Cristo, estamos sentados en quietud, estamos en reposo y en descanso, porque el Señor obtuvo una victoria, la cual nosotros ahora podemos poseer y caminar en ella para descansar y para reposar. En estos días, amados hermanos, de tantas noticias tan raras, tan extrañas, donde es de pronto difícil descansar, tenemos que ubicarnos en el lugar donde Dios nos ha colocado, en lugares altos con Cristo. Y allí podemos sentarnos en quietud. No importa que el mundo se destruya a pedazos, aunque las montañas sean removidas al corazón del mar, no temeremos, porque Dios está con nosotros y nos ha colocado junto a Cristo en lugares altos. Ahí tenemos que estar sentados en quietud, reposando, descansando, porque todo lo que tiene que ver con nuestra vida, Él se encargará de resolverlo. Qué interesante es esta posición que Dios nos ha delegado. Bueno, vos, dice aquí esta Noemí, en este versículo 18, esta Noemí le dijo a Ruth: vos no va a descansar hasta arreglar, hasta resolver la situación hoy mismo. Él no va a descansar. Él va a ver la manera de resolver esta situación hoy mismo, no lo va a dejar para otro día. Hoy mismo Él va a arreglar este asunto. No va a descansar, dice aquí el versículo 18. Entonces, fíjense bien, vos no descansaría hasta resolver la situación ese mismo día. Mientras tanto, mientras vos no descansaba para resolver esta situación, esta Ruth debía permanecer tranquila, es decir, descansando, reposando, sentándose en quietud. Qué interesante. Mientras vos no iba a descansar, Ruth tenía que descansar. Es interesante ese lugar, porque miren cómo cuando estamos ya ahora en Cristo, hermanos, simplemente es el poder, como Ruth llegó con este voz: tú eres mi pariente más cercano, tú puedes resolver mi situación. En muchas dificultades que se nos presentan en la vida, este es debe de ser nuestra misma actitud: ir delante de Cristo y decirle: tú eres el único que puede resolver esta situación, yo te lo entrego a ti. Y entonces Él va a responder: yo no voy a descansar hasta resolver este asunto. Mientras tanto, tú siéntate en quietud, reposa, descansa, tranquilo, porque yo me encargo. Pero ¿cuál es nuestro lugar? Exponérselo al Señor, decirle: Señor, es esto y aquello, es aquello más y esto otro, está fuera de mi alcance, pero me corresponde a mí presentarme delante de ti, exponerte esto, A, B, C, esto que está pasando en mi vida, pero tú eres el que te vas a encargar de resolverlo. Entonces, mientras nosotros podemos reposar y descansar en Cristo, sentados en quietud, descansando y aún disfrutando la presencia del Señor, el Señor no va a descansar hasta resolver el asunto hoy mismo, dice aquí la Escritura. Qué glorioso es el Señor. Entonces, Noemí deseaba que Ruth reposara, que ella pudiera estar en quietud, que ella pudiera estar quieta. Y esta Noemí tenía este firme deseo, muy sincero, ¿sí?, para que esta Ruth pudiera reposar. De hecho, esta Noemí ya se lo había expresado antes, con anterioridad ahí, desde que estaban en los campos de Moab. Ruth 1, versículo 9 nos dice esto. Son palabras de Ruth, de esta Noemí, a Orfa y a Ruth. Y le dijo esto Noemí a sus nueras, les dijo: les conceda Jehová que hallen descanso, ¿sí? Ya cuando Noemí había perdido a su esposo Elimelec, cuando esta Ruth había perdido a su esposo Malón,
y Orfa a su esposo Kelión. Se quedaron viudas las tres. Entonces Noemí estaba resuelta en regresar a Belén de Judá, y ella les insistió a sus nueras que regresaran a la casa de sus madres, ¿sí?, para que pudieran encontrar descanso y se pudieran casar. Y es lo que les está diciendo aquí esta Noemí. Dice: les conceda Jehová que hallen descanso. Esa intención la tenía Ruth desde que estaba esta Noemí, para Ruth y también para Orfa, desde que estaba en los campos de Moab. Dice: les conceda Jehová que hallen descanso, ¿sí?, cada una en casa de su marido. O sea, lo que Noemí le estaba diciendo a Ruth y a Orfa es que ustedes puedan encontrar un esposo para que tengan descanso. Es interesante esto que Noemí tenía como deseo para Ruth y para Orfa en ese momento, ¿de acuerdo? Que cada una pudiera descansar. ¿Cómo iba a darse este descanso para Ruth y para Orfa? De la siguiente manera: casándose y teniendo un hogar. Esa era la manera. Era muy sincero de parte de Noemí el que Ruth y Orfa pudieran encontrar un hogar, un lugar de descanso con un esposo. La casa y el esposo, el cuadro de Cristo y la iglesia. Cristo es el esposo y la casa es la iglesia. Y nosotros también como iglesia somos Ruth, que podemos ser la esposa de Cristo. Entonces, este deseo lo tenía de una manera muy sincera esta Noemí con respecto a Ruth y a Orfa. Bueno, esto fue desde los campos de Moab, pero ahora ya vemos aquí en este capítulo, pues ya hemos pasado por el capítulo 2 y el capítulo 3, donde vemos nuevamente que esta Noemí sigue teniendo este mismo deseo, este firme deseo para con Ruth, que Ruth pudiera encontrar un hogar, que pudiera encontrar en ese hogar un esposo, reposo y descanso. Esto es muy interesante. Entonces, aquí en Ruth capítulo 1, versículo 9, la palabra descanso tiene que ver con el matrimonio. Tiene que ver con el matrimonio. Porque esta palabra descansar y luego la siguiente frase, cada una en casa de su marido, significa que esta Noemí entendía que estas dos mujeres moabitas, Ruth y Orfa, podían encontrar descanso, reposo, consolación, paz en una casa con un esposo. Es lo que les está diciendo aquí, lo que les dijo Noemí a Ruth y a Orfa. Y ahora nuevamente esta Noemí sigue teniendo este mismo firme deseo sincero con respecto a esta Ruth. Y por eso vimos en el capítulo 3, versículo 1, donde esta Noemí le dijo a Ruth: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas has estado? Es decir, que la firme y sincera intención de Noemí respecto a Ruth es que ella pudiera reposar, descansar, tener paz, descanso en una casa con un esposo. Es interesante el deseo de Noemí respecto de Ruth. Entonces, sabemos que esta Ruth pues tomó esta determinación firme de salir junto con Noemí de los campos de Moab y dirigirse a Belén de Judá. Ahora, esta mujer en Belén de Judá, o sea, esta Ruth en Belén de Judá, estaba a punto de ingresar a una casa y tener un esposo, en este caso vos. Estaba a punto ya de suceder esto, y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 4. Entonces, esta mujer, Ruth, por esta fidelidad, Dios la estaba recompensando también, porque ella fue fiel. Vos fue fiel, Noemí instruyó correctamente, y entonces ahora venía el tiempo, digámoslo de esta manera, del galardón. El que Ruth pudiera entrar a una casa, tener un esposo y encontrar reposo, consolación, descanso, ¿sí? Y paz. Qué impresionante. Entonces vemos esto. Entonces esta mujer estaba a punto de ser incorporada a la casa de Booz para encontrar todo esto: paz, reposo, consuelo, descanso y lógicamente un esposo
que en este caso sería Booz. Bueno, y de esta manera esta mujer podría reposar ahora sí. Fue lo que Noemí quería que sucediera con esta Ruth. Bueno, entonces encontramos esto, hermanos. Nosotros en la iglesia encontramos una casa. La iglesia es nuestro hogar. Y en esta casa encontramos reposo, consuelo, paz, descanso. Y encontramos a nuestro esposo Cristo. Es sorprendente esto. Entonces, la iglesia, nosotros de manera individual y de manera colectiva tenemos que aprender a disfrutar a Cristo como nuestro esposo. Y ya hemos hablado de esto. Cada vez que nosotros nos dirigimos a Cristo, le decimos: Cristo, tú eres mi esposo. Bueno, esta es una profundidad mucho mayor. De hecho, por eso Booz, ahí en el capítulo 3, ya lo vimos, en el capítulo 3, en el versículo 10, Booz le dijo a Ruth, cuando Ruth llegó en el versículo 9 y le dijo: extiende tu capa, el borde de tu capa sobre tu sierva porque eres pariente cercano. Vimos que Ruth lo que le estaba diciendo a Booz es: tú eres mi pariente más próximo, el que puede casarse conmigo para rescatarme, para liberarme, para redimirme, etcétera, recuperar lo que he perdido, en fin. Y Booz, ahí en Ruth capítulo 3, versículo 10, le dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Dice: has hecho mejor tu última bondad que la primera. Es decir, que nosotros puede ser que hagamos muchas cosas loables delante aún de los ojos de Dios. Que Dios dice: wow, qué impresionante lo que estás haciendo por mí, ¿de acuerdo? Pero cuando nosotros le pedimos a Cristo: Señor, ven, el Espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesús, y le decimos: cásate con nosotros, sé nuestro esposo, ¿sí? Esto es lo más es de las expresiones más profundas que podemos declararle a Jesucristo. Porque a final de cuentas, cuando Él regresará para celebrar una boda, y esa boda será con nosotros, con su iglesia. Así que esto es muy importante que lo podamos entender. Entonces, aquí en la iglesia encontramos esto, igual que Ruth, encontramos una casa, es la iglesia, y en esta casa, en la iglesia, encontramos reposo, descanso, tranquilidad, paz y consolación. Es lo que tenemos que encontrar en la iglesia. Y encontramos un esposo. ¿Quién es este esposo? Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, de la misma manera que Ruth, esta moabita, nosotros espiritualmente hablando éramos Ruth también. Éramos una persona, éramos extranjeras, éramos viudas y éramos pobres, alejados de Dios, sin ninguna esperanza en este mundo, pero fuimos hechos cercanos a Cristo, a Dios, por medio de la sangre de Cristo que derramó en la cruz. En Efesios capítulo 2, en el versículo 13 habla de esto, que hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque en otro tiempo estábamos lejos. Bueno, hoy estamos, amados hermanos, en la casa de Dios. Bendito su nombre. Estamos dentro de su casa. Y dentro de esta casa, pues ya somos miembros de esta familia espiritual, pero también estamos en la casa donde encontramos a nuestro esposo Jesucristo. En el capítulo 3 de Ruth, que ya hemos revisado con mucho detalle, hemos visto todas las acciones que tomaron tanto Ruth como Noemí. Noemí instruyendo, Ruth obedeciendo, y ya vimos todo en relación a ellas, lo que les correspondía hacer, ¿de acuerdo? Ahora, en este capítulo 4 entra en acción Booz. Él es el que va a tomar ahora cartas en el asunto para resolver esta situación. Entonces, esta Ruth en el capítulo 3, instruida por Noemí, ya le pidió a Booz que fuera su pariente redentor, su pariente que podía rescatarlas de la situación en la que se encontraban. Y entonces ahora Booz tenía la libertad de poder actuar. Cuando tú le dices a Cristo las cosas que le debes de decir, le das la oportunidad de que Él actúe. Es decir, tienes una dificultad, tienes un problema, te has enredado en alguna situación y ya no sabes cómo resolver esa situación. Si tú se lo hablas a Cristo,
ahí en esa comunión que tienes con Él, se lo planteas y le dices, así sucedieron las cosas, así están ahorita caminando todo este asunto, tú eres el único que lo puede resolver. Entonces permitimos que ahora Cristo, quien es nuestro verdadero voz, comience a laborar, a trabajar a favor nuestro para que resuelva todas las cosas. Pero de nuestra parte tenemos que ir a su presencia y exponerle lo que está sucediendo. Entonces, cuando le exponemos lo que estamos viviendo, las dificultades, los problemas, las situaciones a las que nos estamos enfrentando, y se lo exponemos al Señor, entonces ahora Él ya está libre para actuar. Y aunque Él conoce todo lo que estamos viviendo, si no se lo decimos, entramos en una actitud como Ruth. Ruth podía decirle a Booz que Él era el que les podía rescatar. De hecho, Ruth, según la ley de Moisés, ya lo vimos, Levítico capítulo 25 y Deuteronomio capítulo también 25, les daba el derecho a las viudas de ir con su pariente más cercano y decirle, tú tienes la responsabilidad de rescatarme si quieres, ¿de acuerdo? Pero este Booz no podía hacer absolutamente nada sin que Ruth no le dijera esto a Booz. Pero una vez que Ruth le dijo a Booz, redímeme, sé mi esposo, entonces Booz podía trabajar, podía intervenir y entonces podía decir, no voy a descansar hasta que toda esta situación quede resuelta y no lo voy a dejar de aquí para 15 días. Inmediatamente hoy mismo voy a iniciar. Ruth, quédate aquí hasta la mañana conmigo aquí a mis pies, ¿de acuerdo? Y regresa después a la ciudad y hoy mismo me voy a encargar de resolver ese asunto. Cuando nosotros le planteamos al Señor las situaciones en las que nos estamos enfrentando, en las que nos encontramos, inmediatamente Él comienza a trabajar en esa situación, inmediatamente. Entonces de ahí la exhortación a ir a la presencia de Dios y plantearle aquellas cosas que están sucediendo en nuestra vida para que inmediatamente Él tome cartas en el asunto y comience a laborar y a trabajar el Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy interesante, amados hermanos, porque el Señor, aunque sabe a lo que te estás enfrentando, Él quiere escucharlo de tu voz. Él quiere que vayas a sus pies y le digas, me pasa esto y aquello. Entonces dice el Dios, ok, ya me lo has dicho, ahora siéntate en quietud, reposa, descansa, ¿sí? Que yo no voy a descansar hasta resolver este asunto. Qué glorioso es el Señor, qué glorioso es nuestro Señor. Entonces, bueno, ahora le toca a Booz actuar. De modo que en este capítulo 4, pues vamos a ver los pasos que dio Booz para resolver esta situación en relación a esta Ruth. Así que vamos a Ruth capítulo 4 y comenzamos con el versículo 1. Dice, Booz subió a la puerta y se sentó allí. Dice, y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. Acuérdense que este Booz le dijo a Ruth, ahí vamos a recordar en el capítulo 3, en el versículo 12, le dijo Booz a Ruth, dice, ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, dice, con todo eso hay pariente más cercano que yo, ¿de acuerdo? Entonces, había un pariente que tenía era más cercano a la familia de Elimelech. Entonces, Booz, pues, fue a la puerta de la ciudad y para encontrarse con ese pariente y arreglar el asunto. Dice entonces aquí, se sentó allí a la puerta de la ciudad y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y el fulano vino y se sentó. Ahí estaba Booz y el fulano, no se nos dice cuál es el nombre, es una persona anónima, pero vamos a llamarle el fulano o vamos a decirle el fulano. Bueno, entonces ahí estaban estos dos que eran parientes, Booz y otro, el fulano de tal. Bueno, lo primero que hizo Booz, que vemos en este versículo, es que salió temprano en la mañana y bueno, se dirigió a la puerta de la ciudad y en ese lugar
pues él con paciencia esperó hasta que pasara por ahí aquel pariente con el que tenía que resolver este asunto en relación a redimir a toda la familia de Elimelec. Entonces, en las puertas de la ciudad, hablemos un poco de las puertas de la ciudad, porque Booz se dirigió a este lugar, a la puerta de la ciudad, temprano en la mañana. Entonces, las puertas en las ciudades en aquellos entonces, pues ahí en las puertas se resolvían asuntos legales. Cualquier asunto legal allí se resolvía en las puertas a la entrada de las ciudades. Allí en las puertas, pues la gente también platicaba, hacía intercambios de mercancías y también se informaban algunas noticias. Bueno, en las puertas se realizaban también, se establecían como algunos mercados a las puertas de la ciudad. Y el artículo principal que se vendía en alguna de estas puertas de alguna de estas ciudades, pues la puerta adquiría el nombre del producto que se vendía en esa puerta. Por eso podemos ver, sobre todo ahí en el libro de Nehemías, en el libro en Crónicas, en Jeremías, cómo se habla de las puertas y se les da un nombre, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la puerta de las ovejas. Bueno, ¿por qué había una puerta de las ovejas? Porque seguramente ahí se vendían más ovejas que otras cosas. O también estaba la puerta del pescado, la puerta de los caballos, en fin. Las puertas era un lugar donde la gente se reunía para escuchar cosas importantes. También ahí en las puertas se leía la ley de Dios. Esto lo vemos en Nehemías capítulo 8, versículo 1 y versículo 3. Bueno, en las puertas también era donde los ancianos realizaban algunos asuntos legales. Ahí se resolvían asuntos judiciales, se administraba justicia, allí en las puertas de la ciudad. Y es interesante que Booz se dirigió a la puerta de la ciudad, esperó al fulano y nos dice aquí también el versículo 2 que él tomó a 10 varones de la ciudad, ancianos, para que fueran testigos del asunto que iba a resolver Booz con el fulano de tal, ¿de acuerdo? Entonces en las puertas se realizaban aún asuntos legales, se administraba justicia en esos lugares, y en las puertas era un lugar también donde había audiencias con los reyes o con los jefes de alguna tribu. Entonces Booz se colocó en este lugar, a la entrada de la ciudad, en la puerta. Qué interesante, ¿no? Ahí está la sabiduría, también nos dice Proverbios, en las encrucijadas de las veredas, junto a los caminos, en las alturas y también a las puertas de la ciudad. La sabiduría siempre está hablando prudencia, sabiduría, entendimiento para los simples. Ahí está nuestro Señor Jesucristo a la entrada de las puertas, siempre hablándonos pues su sabiduría. Cristo es la puerta, amados hermanos. Jesús lo dijo: yo soy la puerta y yo soy la puerta del redil. El que no entra por mí, ¿sí?, es un ladrón y es un salteador. O sea, nadie puede entrar por la barda o saltarse el redil, sino se tiene que entrar por la puerta. Cristo es la puerta, ¿de acuerdo? O sea, eso significa que tú y yo no podemos hacer nada saltándonos la reja, saltándonos la barda, saltándonos el redil por algún lugar donde está medio ya arruinado el redil, por allí entrar y no entrar por la puerta. Si no entramos por la puerta, que es Cristo, somos ladrones y somos ¿cómo? Salteadores, dijo Jesucristo. Entonces, cualquier cosa que tú quieras hacer, cualquier cosa que tú desees hacer, tienes que entrar por la puerta. Tienes que entrar por Cristo. Si no entras por Cristo, eres un ladrón o eres un salteador, dice la Escritura. Entonces, todos estos asuntos legales, donde se administraba justicia, todo se hacía en las puertas a la entrada de las ciudades. Es interesante esto. Entonces Booz se colocó en este lugar, a la entrada de la ciudad, en la puerta, en un lugar visible, para llamar a aquel pariente cercano, a aquel fulano. Bueno, cuando este fulano por alguna razón pasara por la puerta, ya sea que iba al campo o venía de regreso del campo,
o iba a salir de la ciudad o a entrar de la ciudad, Booz ya estaba ahí, ¿sí? Con mucho cuidado, con mucha atención, esperando que entrara o saliera ese fulano, pariente cercano también. Entonces Booz esperó ahí a la puerta de la entrada de la ciudad, ansiosamente llegando, esperando la llegada de aquel pariente para resolver este asunto ese mismo día. Bueno, y de pronto pasó ese fulano. Ahí vimos en el versículo 1, de pronto Booz esperó con paciencia y ahí pasó el fulano y Booz lo llamó: fulano, qué bueno que te veo, ven acá y siéntate conmigo. Entonces Booz encontró a este fulano, lo saludó amablemente y le dijo: por favor, ven y siéntate aquí conmigo, que hay un asunto que tenemos que platicar y tenemos que resolver. Y ese fulano le dio atención a Booz, se sentaron juntos y comenzaron a platicar. Bueno, cuando este pariente se sentó junto con Booz, Booz ya estaba preparado, ya sabía lo que tenía que hablar. Es interesante porque Booz era una persona inteligente. Lo vamos a ver aquí, cómo desarrolló esta plática. Es interesante porque aún en esta plática, en este diálogo entre Booz y el fulano de tal, ¿sí? Booz fue muy inteligente en plantearle la situación de si él iba a animarse a redimir a Ruth o en este caso Booz. Bueno, entonces Booz ya estaba preparado para arreglar esa situación en ese mismo día. Así que se sentaron ahí juntos y comenzaron a dialogar. Y veamos lo que platicaron, del versículo 2 al versículo 4. Dice acá, dice: entonces él tomó, Booz, tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad. ¿Por qué? Porque se iba a tratar un asunto delicado. Entonces en las puertas se administraba justicia, se trataban asuntos de mucha importancia, de mucha relevancia, ¿de acuerdo? Pero también pues se hacía la presencia de testigos para realizar este tipo de asuntos. Entonces Booz llamó, dice aquí el versículo 2, a 10 de los ancianos de la ciudad y les dijo: siéntense aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo el pariente, luego dijo al pariente, Booz le dijo al fulano de tal: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y después de ti, y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Ahí fue lo que dijo el fulano de tal. Bueno, fíjense, aquí es interesante, número uno, lo que hizo Booz. O sea, la situación era muy importante y entonces él llamó a 10 ancianos, ¿de acuerdo? O sea, no llamó a los muchachitos que estaban jugando fútbol ahí en los campos de Belén, ¿no? No llamó ahí a los muchachitos o a las muchachas ahí que estaban saltando cuerda, jugando a las Barbies, ¿no? Sino que Booz llamó a gente de peso, ¿de acuerdo? O sea, ancianos. Un anciano a la luz de la Biblia son personas que espiritualmente hablando tienen un peso en la iglesia. De hecho, el apóstol Pablo le aconsejó esto a Timoteo, ¿no? O sea, que pusiera en la iglesia obispos. ¿Qué es un obispo? Un obispo es alguien que vigila, alguien que supervisa, alguien que cuida a la iglesia, ¿de acuerdo? Eso significa obispo, alguien que cuida o que vigila o que supervisa. Y Pablo le dijo a Timoteo que hiciera eso en la iglesia. Dice: tú tienes que colocar ancianos, obispos o pastores, que esa palabra es sinónima en la Biblia, tanto pastores, obispos y ancianos es una palabra sinónima en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Entonces Booz se encargó de que esta situación tan delicada en relación a redimir a la familia de Elimelec, él tenía que ser acompañado de 10 ancianos. Un anciano, hermano, a veces no confundamos, ¿no? En una ocasión me pasó que
de pronto me querían reclamar una situación y reunieron a unos ancianos para decirme algunas cosas. Vaya ancianos aquellos. Lamentable la situación de muchos de ellos. Pero en fin, ahí había un grupito de ancianos que me querían sentar para decirme algunas cosas. Bueno, no estoy hablando de ese tipo de ancianos. O sea, para ser un anciano, espiritualmente hablando, se necesita una vida en el Señor. Se necesita años de que Dios te transforme, que Dios trate contigo, que Dios te despoje de cosas, que te añada otras, que Dios siga tratando, ¿sí? Que tu vida esté completamente entregada al Señor. Y el Señor en medida de eso, Él te hace un anciano también, alguien, porque ese es el interés de Dios. De hecho, Pablo le dijo a Timoteo, ¿alguno anhela obispado? Dice, buena obra desea. O sea que Dios tiene esta intención de que todos en su iglesia podamos ser gente madura espiritualmente hablando, ¿de acuerdo? Que tengamos un peso en la iglesia, que podamos ser columnas en la casa del Señor. Entonces, pues vos llamó a estos 10 ancianos, ¿de acuerdo? No eran personas pues ahí que eligió vos a la ligera, sino eran personas de un peso en Dios. Bueno, de un peso, pues sí, en Dios, porque era la ciudad de Belén de Judá. Entonces, ya que reunió vos a estos 10 ancianos, entonces comenzó a hablar de aquello que tenía que ver con Ruth y con la familia de Elimelec. Entonces, vamos a ver aquí en estos versículos que hemos leído del 2 al 4, una estrategia que utilizó vos para hablar con el fulano. Bueno, fíjense bien, vos verdaderamente estaba interesado en ser el pariente redentor. O sea, vos tenía la firme intención de tomar a Ruth como esposa. Esa es la intención que él tenía. Él realmente estaba interesado en ella. Lo vemos esto en el capítulo 3 de Ruth, versículo 13. Rápidamente lo voy a leer. Dice, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redime, bien, que te redima. Mas si él no te quiere redimir, yo sí me apunto, Ruth. Yo te voy a redimir, ¿sí? Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Bueno, entonces Ruth, vos sí tenía el interés de redimir a esta Ruth. Bueno, al principio, pues vos, cuando comenzó a platicar con fulano, ni siquiera le mencionó nada en relación a Ruth. Si nos damos cuenta aquí, en estos versículos que acabamos de leer, vos hizo referencia a la tierra que esta Noemí estaba vendiendo, que le había pertenecido a Elimelec. Lo primero que tocó vos es el tema no de Ruth, sino de la tierra que Noemí, por su situación de pobreza, se estaba viendo obligada a vender parte de la tierra que era de Elimelec, de su esposo fallecido. Entonces, hombre vos simplemente mencionó que estaba en cuestión la porción de tierra que le había correspondido a Elimelec. No mencionó aquí en la primera intervención de vos, no mencionó nada en relación a Ruth. Esto fue una estrategia muy interesante, vos era inteligente, porque primero lo que mencionó solamente fue la tierra. Bueno, ya hemos hablado de esta ley de la tierra, ¿no? De la tierra que correspondía a cada familia. Y si alguna familia por alguna situación pues tenía que vender parte de la tierra de su herencia, bueno, esta ley podía aplicarse del pariente cercano redentor para recuperar esa tierra que la familia por ciertas circunstancias se había despojado de ella. Entonces una persona podía caer pues en manos, perder parte de su tierra por diferentes circunstancias. Bueno, en el caso de Noemí podemos deducir que ella estaba experimentando una pobreza muy dura y bueno, ella tenía esta situación, iba a vender parte de la tierra que todavía le correspondía a ella. Bueno, en el caso de Noemí, esta Noemí junto con toda su familia, recordemos que habían salido de Belén de Judá, de la casa
de pan y lugar donde se alaba y elogia a Dios. Por causa de una hambruna se habían movido a los campos de Moab. Bueno, al regresar, después de más de 10 años de estar ahí en los campos de Moab, esta Noemí no tenía nada, ya no tenía nada. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque ya seguramente por esa hambruna, pues no sé, podemos pensar que Elimelec hipotecó sus tierras, las vendió, no sé qué es lo que hizo. Y bueno, esta Noemí estaba imposibilitada de recuperar aquellas propiedades. Entonces, esta Noemí, si quería recuperar sus tierras, tenía que esperar hasta el año del jubileo para que de manera espontánea pudiera recuperar la tierra, ¿de acuerdo? Que le correspondía a ella. Y al parecer nos damos cuenta que el año del jubileo, por lo que estamos viendo aquí en el libro de Ruth, pues faltaba todavía mucho tiempo para el año del jubileo. Así que, ¿qué es lo que iba a suceder ahora? El año del jubileo estaba muy lejos, entonces ya no podía rescatar la parte de su tierra. ¿Qué es lo que estaba esperando entonces Noemí? Bueno, que pudiera venir un pariente redentor a recuperar la tierra que habían perdido. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces Booz estaba hablando con este fulano, con el otro pariente cercano. ¿Y cuál fue el primer tema que tocó Booz? Bueno, fue el tema de la tierra, fue el tema de la propiedad, de aquello que le había pertenecido a Elimelec, el pariente de ambos. Entonces no mencionó nada en relación a Ruth, en estos versículos que acabamos de ver, del versículo 2 al versículo 4. Este Booz no mencionó a Ruth, solamente habló de la tierra, ¿de acuerdo? Solamente de la tierra. Bueno, este Booz, al decirle esto, pues Booz quería saber si este pariente iba a redimir o no la tierra, la propiedad. Y bueno, la propiedad tenía que ser redimida antes de que la persona fuera redimida. El paso número 1 era la tierra, el paso número 2 era a la persona, redimirla si se había esclavizado, o en el caso de una viuda, pues recuperar su tierra y también levantarle una descendencia. Entonces Booz, Booz le dio a este hombre la prioridad que le correspondía, porque a final de cuentas Booz sí se veía impedido de poder redimir a esta Ruth, porque había ahí otro pariente que era más cercano que él. Entonces, bueno, la situación aquí es que Booz quería saber si este hombre estaría interesado en redimir, en rescatar pues aquellas tierras que le habían pertenecido a Elimelec. Entonces, bueno, lo interesante fue que este hombre respondió inmediatamente después de que Booz le dijo: ¿qué onda? Está así la situación, Noemí está vendiendo parte de su propiedad, ¿redimes tú o cómo ves? Y este hombre inmediatamente dijo que él iba a redimir, fue su respuesta. Este hombre dijo: sí, claro, por supuesto, no te preocupes, yo me encargo del asunto, yo voy a redimir la tierra de nuestro hermano Elimelec. Aparentemente este hombre, como estaba muy dispuesto a ser el pariente cercano, el redentor, y mostró como cierta generosidad, ¿no? Como un interés en poder redimir. Entonces él dijo: sí, claro que sí, estoy dispuesto a desempeñar mi papel como redentor, por supuesto que sí. Qué bueno Booz que con diligencia has venido esta mañana a buscarme, porque sí, claro que sí. ¿Cómo no lo voy a hacer? ¿Cómo no voy a rescatar a nuestra familia, a nuestro pariente que falleció? ¿Cómo vamos a permitir que la tierra quede en manos de extraños? Así que yo voy a redimir, por supuesto que sí. Entonces este hombre estaba aparentemente mostrando generosidad e interés en el problema de la familia de Elimelec. Si este hombre desde un principio hubiera dicho: yo no redimo, como más adelante vamos a ver que dijo: no, mejor redime tú, Booz, yo no, porque mi herencia va a ser afectada. Entonces, si este hombre desde un principio se hubiera negado y hubiera dicho: no, yo no quiero redimir, bueno, podría haber sido criticado por los del pueblo de Belén de Judá. Ah, qué gandalla. O sea, ¿por qué? O sea, no le importa la descendencia de su hermano fallecido, no le interesa la tierra, no le interesa levantar una descendencia a su
a su familiar fallecido. Entonces, si este hombre se hubiera negado, hubiera recibido muchas críticas y hubiera quedado socialmente desacreditado. Hubieran dicho, qué mala onda es este cuate, ¿no? Ni le importa. Bueno, entonces, pues esto es lo que hubiera pasado si él de entrada hubiera dicho, yo no voy a hacerlo. Bueno, entonces vemos esta situación. Ahora, este hombre, el fulano de tal, le dijo a Booz, sí, yo voy a redimir. Ahí versículo 4, la última frase, yo voy a redimir, le dijo. Bueno, entonces, este Booz ya estaba preparado para esta respuesta. Este Booz como que deducía que por tocar el tema antes de Ruth, por tocar el tema de la tierra, él ya estaba como preparado para saber que probablemente este fulano iba a decir, sí, yo voy a redimir. Entonces, este Booz, después de que este pariente cercano, este fulano de tal, dijo que sí, que él redimiría, entonces Booz le dijo las implicaciones que tendría el que él fuera el pariente que rescataría esas tierras. Entonces aquí viene el versículo 5. Dice, fíjense lo que dice el versículo 5. Entonces replicó Booz, ya que este pariente fulano de tal dijo, sí, yo voy a redimir. Booz dijo lo siguiente: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, ¿sí?, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto. Entonces fue hasta que planteó el tema de la tierra que soltó el tema de Ruth después. No fue lo primero, fue lo segundo. Entonces debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Entonces esto lo hizo este Booz de una manera muy inteligente. Dijo primero, no voy a llegar de entrada así mencionarle de Ruth, sino primero voy a hablarle de la tierra, voy a ir midiéndole cómo está el asunto y después voy a soltar el tema de Ruth. Entonces, en este versículo leemos que Booz presentó el problema con mucha claridad. Le informó a este otro pariente, a este fulano de tal, sobre la nacionalidad de Ruth. Le dijo, es una moabita. Rápidamente se lo dijo, si tú redimes la tierra de mano de Noemí, debes también tomar a Ruth la moabita. Rápido dijo de dónde procedía Ruth. Esto seguramente iba a causar un conflicto en el fulano de tal, porque era una moabita. Era una persona que según Deuteronomio, ya lo hemos visto anteriormente, capítulo 23, versículo 3, estaba escrito que los moabitas no entrarían a la congregación de Jehová nunca. Entonces, esto lo utilizó este Booz con mucha astucia, con mucha inteligencia. Entonces le dijo, bueno, si tú redimes, también debes de tomar a Ruth, la moabita, mujer del difunto Malón, y para que restaures el nombre de Malón y levantes una descendencia para que su nombre no sea borrado. Y ya como que esto no le gustó mucho a ese pariente fulano. Entonces, ante esta situación, este fulano de tal, podría pensar que, que si él facilitaba la entrada de Ruth al pueblo de Dios, pues podría peligrar su propiedad, porque fue lo que expresó en el versículo 6. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. ¿De acuerdo? Entonces, este hombre no quería dañar su heredad, su propiedad, no quería peligrar la herencia que tenía. Entonces él dijo, no, mejor redime tú Booz. Bueno, Booz, a diferencia de este fulano, estaba más que dispuesto a hacer esto porque él ya tenía un verdadero interés en esta Ruth. Así que él estaba dispuesto a redimir. Bueno, él estaba listo para hacer cualquier cosa por esta Ruth. Pero el otro pariente, el fulano de tal, lo único que sabía era que Ruth, pues era una mujer procedente de Moab. Y bueno, aunque él hubiera sabido otras cosas de ella, como vos lo sabía, que era una mujer virtuosa, que había dejado a su padre, a su madre, a sus dioses, a su pueblo, para acompañar
en un acto de amistad, de compañerismo, de fidelidad a Noemí. Pues bueno, este hombre no lo sabía, pero Booz sí lo sabía. Entonces, Booz estaba interesado en Ruth, y este fulano de tal, pues no estaba interesado en ser el pariente redentor de esta mujer moabita. Y lo dejó muy claro, le dijo: no, redime tú mejor, ya me retracto de mis palabras, así que mejor redime tú. Y bueno, el versículo 6 nos dice lo siguiente: y respondió el pariente, o sea, el fulano de tal: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir, dijo este fulano de tal. Bueno, este fulano, hablemos un poquito del fulano de tal, ¿de acuerdo? Hablemos de este fulano era un pariente, nos dice la Biblia, aún más cercano que vos, todavía más cercano que vos. Esto ya lo leímos en Ruth capítulo 3, versículo 12, ¿sí? Que Booz le dijo a Ruth: aunque yo soy pariente cercano, hay un pariente que todavía es más cercano que yo, más cercano que yo. Bueno, en relación a este fulano de tal, quien sin duda alguna sí era un pariente más cercano que Booz, este hombre no quiso redimir. ¿Y quién es este fulano de tal? Es muy interesante pensar quién es y por qué no quiso redimir. Mientras Booz, que era otro pariente cercano, él sí quiso redimir. Entonces, ¿quién es este pariente más cercano que Booz, este fulano que no quiso redimir? Bueno, creo yo, amados hermanos, que este fulano de tal se refiere al hombre natural del que habló el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. El hombre natural, o sea, el hombre natural, pues eres tú sin Cristo, es tu yo. O sea, el hombre natural es la persona que es guiada todo el tiempo por su alma, que no está gobernada por el Espíritu Santo. Ese es un hombre natural que tiene sus pensamientos, que tiene sus ideas, que tiene sus emociones, que tiene sus sentimientos, y no restringe nada de sus emociones, no restringe nada de sus pensamientos, no restringe nada de sus pensamientos, de sus emociones, de su voluntad. De cada pensamiento que pasa por su mente no hay una restricción. De cada emoción que tiene, cada sentimiento que tiene, cada idea que tiene, ¿sí? Es gobernado y dirigido por lo que piensa, siente y todo ese rollo, por el alma. Eso es el hombre natural. El hombre natural sin Cristo vive de esta manera. Entonces, yo creo que este fulano de tal se refiere a eso, a nuestro hombre natural sin Cristo. O sea, vamos a ir rápidamente a 1 Corintios 15, del 45 al 47, vamos a leer, porque es interesante lo que dice aquí la Escritura. Dice 1 Corintios 15, del 45 al 47. Dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el último Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Y fíjense lo que dice el 47: el primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, dice aquí la Escritura. Porque miren, nuestra naturaleza humana no puede rescatarnos de lo que hemos perdido. Pensemos en Ruth. Ruth había perdido, y Noemí, habían perdido la doble porción de tierra, la tierra, habían perdido al esposo, ¿sí? Habían perdido, pues eran pobres, eran viudas, y Ruth era extranjera, habían perdido todo. Tú con tu hombre natural, ¿sí? Con tu yo, con tu alma, no puedes recuperar nada, nada. Nuestro hombre natural, lo que es terrenal, no puede recuperar nada, absolutamente nada. No son mis buenas intenciones las que me van a ayudar a recuperar lo que he perdido. Ni siquiera mi buena voluntad o mis emociones, o yo tengo un gran proyecto aquí en mi mente, ¿sí? Que me va a permitir recuperar lo que he perdido. O sea, eso no funciona porque es terrenal, ¿de acuerdo? Pero el segundo hombre, que es el Señor Jesucristo, Él es nuestro pariente cercano y Él nos puede redimir.
Él sí puede intervenir haciéndonos nosotros a un lado, ¿de acuerdo? Sentándonos en quietud, reposando, descansando, ¿sí? En donde nos ha colocado Dios en lugares altos, y permitirle a Cristo, el segundo hombre, ¿sí?, que proviene del cielo, que actúe a favor de nosotros. Porque el primer hombre, que es terrenal, es decir, tú y yo, en nuestra humanidad caída sin Cristo, no podemos recuperar nada, absolutamente nada de lo que hemos perdido, si es que hemos perdido algo del Señor. Entonces, este fulano de tal, pues representa al hombre terrenal, a nuestra manera humana de vivir, caída y separada de Cristo. Pero el segundo hombre es del cielo. Es interesante esto que la Biblia nos presenta. Entonces, nuestro hombre natural, pues sabemos que pues, o sea, Dios nos creó a nosotros, pero sabemos que en nuestro hombre natural, pues no podemos hacer nada, o si hacemos cosas, echamos a perder todo. O sea, tú en tu esencia, en tu yo, en tu alma, si tu alma no es gobernada por el Espíritu, echamos a perder muchas cosas. Entonces nuestra voluntad es hacer esto, nuestro pensamiento nos dirige a hacer aquello, nuestras emociones nos inclinan a hacer aquello y esto otro, y echamos a perder todo, porque eso proviene de la tierra. Pero el segundo hombre, que es del cielo, que es el Señor, este Señor Jesucristo sí puede hacer lo que nuestra humanidad caída no puede hacer. No puede hacer. Entonces, por eso vemos que este hombre, el fulano de tal, realmente dijo, no, yo no, o sea, se va a ver afectada mi herencia, ¿cómo voy a redimir yo? ¿De acuerdo? Porque nuestro hombre natural no tiene la capacidad, amados hermanos, para hacer nada por el Señor. Pero Cristo en nosotros, como nuestro pariente más próximo, el más cercano, Él sí puede hacer las cosas. Entonces vemos esta situación. Entonces, y esto de nuestro hombre natural tiene que ver con el viejo hombre también. Entonces, vemos que el fulano era el pariente, el primer pariente más cercano, ¿sí?, en la línea del primer marido de Ruth, llamado Malón. Pero este pariente no quiso redimir, y este hombre que no quiso redimir tipifica sin duda alguna a nuestro hombre natural, ¿de acuerdo? O sea, porque tú no puedes hacer nada. Por eso los seres humanos, por ejemplo, quieren agradar a Dios y hacen mandas, ¿no? Ese es el hombre natural, y con esto yo creo que queda muy claro. Ese es el fulano de tal, el que se agarra de nopalazos o se va de rodillas de aquí a la bufa. Ese es el hombre natural, que quiere hacer cosas, ¿sí?, que quiere redimir. Por ejemplo, uno que hace una manda es porque quiere redimir algo, ¿no? Quiere rescatar al pariente que está enfermo. Entonces hace una manda y le dice a algún ídolo, le dice, oye, pues me voy a ir de rodillas y me voy a ir dando unos nopalazos, ¿sí?, si sanas de cáncer a mi sobrinito, y le voy a poner Guadalupe si lo sanas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el fulano de tal que quiere redimir, pero no va a funcionar, no va a dar ningún resultado, porque así no obra Dios, porque así no trabaja Dios, porque eso es algo del hombre natural, es de la tierra y no sirve para nada y no funciona. Pero si nosotros, y vaya que nuestro viejo hombre, nuestro viejo hombre ya fue crucificado por Cristo en la cruz también, ¿sí? Dios ya también crucificó nuestro viejo hombre ahí en la cruz, ¿sí? Y ahora permitimos que el nuevo hombre, ¿sí?, que es Jesucristo, nuestro pariente más próximo, el verdadero voz, actúe, entonces Él sí puede redimir. Entonces no necesito de ninguna manda. Le digo al Señor Jesús, tú eres el único que si tú es tu voluntad, tú puedes sanar a mi sobrinito. Y entonces es muy diferente a darme de nopalazos y querer hacer algo en mi hombre natural. ¿Está claro? Pero nuestro pariente más próximo, que es Cristo, Él sí puede remediar el asunto y puede redimir y salvar a aquella persona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es el asunto. Entonces, pues este pariente que no quiso redimir tipifica al hombre natural,
que no puede redimirnos. Por más que tú intentes hacer cosas para Dios en tu carne, en tu humanidad, en tu ser natural, aliado con el alma, no se va a poder. Necesitamos que sea Cristo a través de nosotros haciendo las cosas. Así sí funciona, de otra manera no. Y bueno, entonces, este fulano de tal era el primer pariente y el más cercano en la línea de Malón, aquel esposo, aquel primer esposo de Ruth. Y bueno, este hombre, este fulano de tal, pues no quiso animarse a este asunto con Malón, ¿no? Porque Malón, pues sabemos que significa debilidad, flaqueza, enfermedad. Y, o sea, como que dijo, no, o sea, ¿yo qué voy a hacer con esto? O sea, ¿yo qué voy a levantar una descendencia para alguien que estuvo enfermo, alguien débil, alguien que flaquea, ¿no? Y así estábamos nosotros, hermanos, débiles en este mundo, enfermos en este mundo, flaqueando, ¿sí? Abatidos en este mundo. ¿Y quién podía redimirnos? Nadie más que Cristo. Él dijo, aunque es débil, aunque está flaqueando, aunque está en abatimiento, aunque yo sé que es una persona enferma espiritualmente, yo sí lo voy a redimir. Y gracias a Dios por su obra a favor nuestro. Bueno, entonces, este fulano de tal no quiso redimir y tipifica a nuestro hombre natural que no tiene la capacidad de redimirnos. En cambio vos, el segundo pariente, ¿sí? Igual en la línea de Malón, el primer esposo de Ruth, ¿sí? Malón, o sea, esta persona débil, enferma, que flaquea, ¿sí? Que decae. Bueno, vos representa a Cristo. Entonces, el fulano de tal, como dice Primera de Corintios, capítulo 45, versículo 15, Primera de Corintios 15, versículo 47, es el primer hombre que es de la tierra, es terrenal, pero el segundo hombre, que es Cristo, es el Señor, Él es del cielo y Él sí nos puede redimir. Entonces, es interesante esto. Entonces, vos, quien es este segundo pariente, que es del cielo, que es del Señor, ¿sí? Él sí dijo, yo voy a redimir, ¿sí? Sobre la línea de sobre la línea precisamente de este hombre enfermizo llamado Malón, que fue el primer esposo de Ruth. Y vos, lógicamente lo hemos dicho, tipifica a Cristo. Y Cristo es aquel que puede redimirnos, que puede recuperar lo que hemos perdido, que nos puede dar reposo, que nos puede dar descanso, que nos puede dar un hogar al casarse con nosotros. Qué impresionante, qué impresionante. Por eso necesitamos experimentar al Señor Jesucristo como nuestro esposo, porque de esa manera encontraremos hogar, reposo, descanso, paz y consuelo. Entonces, bueno, Cristo nos redime para ser nuestro nuevo marido, porque pues Malón pues murió, pero Jesucristo se levanta para ser nuestro nuevo marido, nuestro esposo. Entonces Ruth, pues vemos esto, que obtuvo pues ahora podemos decir de este pariente más cercano, más próximo, podemos decir que Ruth obtuvo un marido redentor. O sea, ya podemos decir que fue un marido redentor el que pudo obtener esta mujer moabita llamada Ruth. Y este marido redentor, pues tipifica a Cristo, quien es el marido redentor de todos nosotros, los creyentes en el Señor. Entonces, el Señor Jesucristo es el único que puede levantarse como nuestro marido y como nuestro redentor, como nuestro esposo y como nuestro redentor. Pues antes de que fuéramos nosotros salvos, estábamos metidos en muchos problemas. Aún como cristianos estamos de pronto metidos en problemas y a veces no sabemos cómo poder solucionarlos, pero ahora que estamos en esta relación con Cristo como nuestro pariente más cercano, como nuestro pariente redentor, como nuestro marido, nuestro esposo redentor, entonces ahora
pues tenemos a este precioso marido que puede solucionar muchas cosas para nosotros los creyentes. Y no solamente puede resolverlo hoy, sino todos los días, cualquier situación en la que nos encontremos. ¿Por qué? Porque este marido, a diferencia de Malón que murió, este marido, este esposo, es un esposo eterno. Qué glorioso. Entonces, este esposo eterno tiene esta capacidad de podernos ayudar en nuestros problemas y dificultades diariamente, porque es un esposo eterno. Y Él nos rescata, nos salva, nos da reposo, nos da consuelo, nos da descanso, nos da un hogar y se da a sí mismo como esposo. Y bueno, gracias a Dios por esto. Entonces, Cristo, con esto voy terminando, puede ser considerado, ahora sí, como nuestro pariente más cercano, nuestro familiar más cercano. Entonces, Cristo como pariente más cercano, como esposo cercano, pues ahí está, es cercano. Pero este precioso Cristo como nuestro esposo redentor, ¿sí? Escuchen bien lo que voy a decir, puede llegar a ser no tan cercano a nosotros como lo es nuestro hombre natural, porque a veces no permitimos que Cristo sea lo más cercano, sino queremos que lo más cercano a nosotros sea nuestro yo, como yo pienso, como yo siento, como yo opine, como yo así como mis emociones determinen, así me muevo, así hago, así me dirijo, ¿de acuerdo? Como yo pienso, no le pongo restricción a mis pensamientos. Me imagino que pueden resultar las cosas de esta manera y si no, de esta otra manera, ¿de acuerdo? Entonces, aunque Cristo es nuestro esposo cercano, nuestro pariente redentor, puede ser que haya algo todavía mucho más cercano que Cristo, y es nuestra naturaleza humana caída, que de pronto quiere tomar el lugar de esposo y de cabeza y dice, yo primero, antes que aquel que sí te puede redimir, que es Cristo. Entonces, escuchen bien esto, lo vuelvo a repetir, Cristo es nuestro pariente más cercano, sin duda alguna, pero puede llegar a ser no tan cercano como nuestro hombre natural si nosotros lo permitimos. Si nosotros lo permitimos, lo más cercano va a ser nuestra naturaleza caída, nuestro yo, gobernada por el alma, nuestros pensamientos, nuestras emociones y sentimientos, nuestra propia voluntad. Y eso es grave, porque entonces estamos haciendo a un lado a Cristo como nuestro pariente más cercano. Porque por eso la Biblia no se equivoca. Vos era un pariente cercano, pero había uno más cercano que vos. Y ese pariente más cercano constantemente se quiere meter y dice, yo redimo, mejor no. Ahora sí, mejor no. ¿De acuerdo? Pero Cristo como nuestro pariente más cercano dice, yo sí redimo. Tú solamente reposa, descansa, que yo me encargo de resolver el asunto hoy mismo. Tú mientras siéntate en quietud, reposa, descansa, ten paz, que yo me encargo de esta situación. Qué increíble es Cristo. Entonces podemos tener este riesgo, amados hermanos, de que nuestro hombre natural caído sea más cercano si nosotros le damos lugar, más cercano que Cristo mismo, quien es nuestro pariente cercano. Entonces, el fulano de tal, que aparece aquí en Ruth capítulo 4, representa esto, nuestra naturaleza humana caída. Y bueno, debido a que este fulano de tal, que era el primer pariente en la línea de este Malón, no podía redimir a Ruth, vos sí lo hizo. Entonces Cristo vino como el segundo hombre del cielo, ¿sí? Celestial, para redimirnos. Qué glorioso es Él. Él se hizo carne, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él participó de lo mismo y se hizo carne. Él es este segundo pariente, es decir, Él es vos. Cristo es el verdadero vos. Y Él vino para redimirnos y
Él vino para recuperar los derechos de aquello que hemos perdido. ¿Has perdido disfrutar de Cristo? ¿Has perdido el disfrutar la reunión de iglesia, la lectura de la Biblia, la oración? ¿Has perdido la pasión por Cristo? ¿Has perdido aquella entrega del principio en tus primeros años con el Señor? ¿Has perdido aquel avivamiento del Señor dentro de tu espíritu? ¿Has perdido la fe, la esperanza, la confianza? ¿Qué has perdido? Tu hombre natural no lo puede recuperar, o sea, tus buenas emociones. En tus emociones dicen, ay, pues va a haber un evento, va a haber un evento cristiano, va a venir este grupo musical y este apóstol y este profeta, y eso me va a poder ayudar a recuperar la pasión por Cristo, la fe, la esperanza, el fuego que ardía en mi corazón por Cristo, y eso no lo va a hacer, no lo va a recuperar. ¿Por qué? Porque tal vez en tu emoción, en tu pensamiento, en tu voluntad dices, eso me va a ayudar, pero no te va a ayudar. ¿Qué es lo que realmente va a ayudarte a recuperar lo que has perdido? Nuestro pariente más próximo, que es Cristo. Nada más Él. Porque nuestro hombre natural puede decir, pues sí, voy a este evento y lo voy a recuperar todo, y probablemente no pase nada. Entonces, Cristo es aquel que puede redimirnos y recuperar todo lo que hemos perdido. Él es el único que puede darnos reposo, paz, rescatarnos, comprar lo que hemos perdido, rescatar, recuperar todo y darnos reposo. Y bueno, después de hacer esto, Él nos lleva a su casa, que es la iglesia, y allí lo encontramos a Él como nuestro marido, y nosotros nos convertimos en su esposa, en su complemento. Gracias a Dios por esto. Entonces, pues vamos a dejarla aquí. Vamos a seguir hablando un poquito de este capítulo 4. Ya casi estamos por cerrar el capítulo 4, pero gracias a Dios, porque Él es el único que puede recuperar todo aquello que nosotros hemos perdido, y el Señor Jesucristo está cercano a nosotros, aunque debemos saber que nuestro hombre natural, nuestro yo, nuestra naturaleza caída, de pronto puede ser más cercano que Cristo mismo. Padre, pues en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias, Cristo, porque tú eres el segundo hombre. Eres el postrer Adán y eres el segundo hombre. El primer hombre es terrenal, pero el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y gracias porque nosotros, al igual que Adán, tenemos una naturaleza humana caída, así como él cayó. Y esto no nos puede redimir, aunque nuestra naturaleza humana muchas veces nos quiere rescatar de muchas cosas, porque nuestra naturaleza humana es creativa, Señor, pero no nos va a resolver nada. Señor, pero gracias te damos por Cristo, quien es el segundo hombre. Es el pariente como vos, el segundo pariente más cercano, el que nos podía redimir. Gracias por tu obra, precioso Cristo. Gracias por tu obra a favor de nosotros, tu iglesia. Ahora nos has sacado de la viudez, de ser extranjeros y ser pobres, para darnos una casa que es la iglesia, y en esa casa que es la iglesia encontrarte a ti como nuestro esposo. Bendito tu nombre. El Espíritu y la novia dicen ven. Ven, Señor Jesús. Amén. Amén.